Plata. Hola Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo están? Buenos días Buen para día, buen todos. día, buen día, bienvenida. Un gusto, ¿Cómo la verdad. amaneció la ciudad de manera Feo, de clima? feo, nublado, muchísima humedad. No sé cómo va a evolucionar, pero la verdad que es un sábado gris, Bien, para quedarse en casa, escuchar la radio, hablar de totalmente. cosas interesantes. ¿Eh? ¿Cómo no? Exacto. Cómo viene atravesando la ciudad esta pandemia, este bienio 2021? ¿Cómo vienen Eh, trabajando desde la educación en ese sentido? bueno, creo que por ahí a veces se piensa que Cava es muy diferente al resto del país o al resto de las ciudades. Y en realidad creo que hemos atravesado situaciones comunes, más allá de luego sí las particularidades de cada lugar, ¿no? Pero me parece que esto ha sido una situación que ha tenido denominadores en común, eh, y que ha puesto un poco patas para arriba a la educación, y en realidad no solo a la educación, sino a todo lo que está relacionado con ella, ¿no es cierto? Así que creo que de un año 2020 por ahí confuso, caótico, de, bueno, para dónde salimos, para dónde vamos, porque creo que, bueno, un poco nos pasó que nos quedamos sin continente, ¿no es cierto? Claro, Nos ¿verdad? quedamos, digamos, hubo un cambio total en el concepto de tiempo y espacio escolar, y eso nos puso en crisis. Y estamos transitando una etapa diferente a la anterior, pero que también tiene sus vaivenes. El tema de las burbujas, el tema de haber comenzado o iniciado con un concepto de burbuja diferente al concepto actual, escuelas que han podido organizarse rápidamente, que tenían los recursos para hacerlo, que disponían de espacios, que disponían de estructura docente, ¿no? Es decir, de personal, y otras escuelas que han tenido que hacer un esfuerzo mucho mayor, ¿sí? De adaptación y uso del ingenio y de la creatividad para empezar a transitar cierto camino que por supuesto no va a ser el mismo que el 2019 ni de los años anteriores, pero bueno, algo que se aproxime un poquito más, ¿no? Y sumado a esto, todo lo que significa la incorporación de la tecnología, Claro, es verdad. Ah, que sí, Justamente sí, sí. de lo que estabas desarrollando, Adriana, te quería preguntar, quizás acá en General Pueyrredón se nota mucha la diferencia entre un colegio privado y un colegio público. En la ciudad se nota también esa diferencia, recién lo hablaba, Sí, ¿no? De infraestructura, de Conec- personal, de conectividad conectividad, entre un colegio que público. los chicos tengan el soporte en su casa Sí, o para poder llevarlo al también. colegio también. Acá convivimos públicas, provinciales y municipales además. Como en sentido en la ciudad pasa similar también. realmente. Y ocurre, por ahí uno piensa en términos de privado y lo piensa como un todo homogéneo, Ujú. pero también dentro de los privados hay mucha heterogeneidad y mucha diversidad, ¿sí? Y disponibilidades diferentes. Entonces, eh, el cuadro, la diversidad está no solo entre escuelas públicas y privadas, sino también dentro de las Claro. mismas escuelas públicas, ¿sí? Hay diferencia entre distintas escuelas, no es lo mismo una escuela pública de barrios centrales de la ciudad de Buenos Aires que por ahí de algún barrio periférico, donde la población escolar también es diferente y por lo tanto el acceso, ¿sí? A la tecnología es completamente eh, desigual. Y ocurre otro tanto también en las escuelas privadas. Las escuelas privadas no son un todo homogéneo, ¿sí? Así que, bueno, a partir de esa diversidad, las respuestas han sido diferentes. Yo creo que igual lo rescatable es que todos los docentes y todos los directivos, desde
su contexto, desde su realidad, han puesto todo de sí para empezar a construir esta escuela nueva, ¿no? Porque esta que transitamos hoy tampoco va a ser la escuela de, bueno, cuando pase la pandemia. Me parece o entendemos que esta como es una etapa de transición, ¿no? Es decir, el 2021 no tuvo nada que ver con el 2020, ¿sí? Este 2021 un poco está en el medio o cabalgando entre antes de la cuarentena y durante la cuarentena, pero tampoco ya es la escuela que va a quedar definitiva. Así que creo que hay un inmenso trabajo por delante. Y Adriana, para la gente que está escuchando el programa, que es de acá de Mar del Plata, otros lugares Sí. y otros lugares del país también, ¿no? Nos sigue mucha gente en el interior, hay gente conectada escuchándonos desde Corrientes, desde Tucumán, desde Mendoza. ¿Qué particularidad tiene ese sistema educativo porteño? Aquí es de hace años que es 6 y 6, ¿no? 6 años de primaria, 6 años de secundaria. ¿Cómo es el funcionamiento en la estructura del sistema educativo porteño y puntualmente el secundario? Exacto. Sí. Nosotros tenemos, bueno, un ciclo inicial con sala de 4 y 5 y con anterioridad, pero bueno, no son 2, 3, digamos que no son salas obligatorias. Después tenemos un ciclo primario que va de primero a séptimo grado, dividido en primer ciclo, primero, segundo y tercero, segundo ciclo, cuarto grado, quinto grado, sexto grado y séptimo grado. Pero el séptimo grado, a diferencia de ustedes, forma parte de la primaria, ¿sí? Es decir, es un grado que está dentro del ciclo primario. Y luego tenemos un secundario, o una escuela media, de 5 años, integrada por un ciclo básico y un ciclo orientado. El ciclo básico es primer y segundo año, y el orientado es tercero, cuarto y quinto, donde, bueno, ahí las escuelas públicas privadas ofrecen una orientación o más de una orientación, ¿no? Y ahí ya los chicos se separan y eligen en función de sus intereses o también de su, un poco como proyectándose en el estadio siguiente de formación. Algunas escuelas tienen el cuarto y quinto año con un carácter preuniversitario, así que se manejan con parciales, con integradoras, es decir, como una adaptación al nivel siguiente, y otras, tienen más la modalidad de la escuela secundaria, ¿no? Y Adriana, una pregunta. Acá este programa, por ejemplo, tenemos diferentes edades, ¿no? Adrián y yo tenemos 42 años. La gente que está en la producción, Francisco tiene 20 y pico, Evelyn tiene 20 y pico, las chicas que se han sumado ahora al staff todavía están estudiando en la Facultad de Periodismo, son sub 23, Adriana, gente que es sub 23. Eso que vos me decís. No dijeron que habían sido compañeros de Rivadavia. Eso sí, eso nos tocó a nosotros nada más. Bueno, yo era maestra en esta época. Ah, bueno. De ahí que nos conocíamos entonces. Claro, sí. Y no son, los jóvenes de ahora son distintos a cuando nos tocó ser jóvenes a nosotros, no ni mejores ni peores, pero son distintos. ¿Vos lo notás esas diferencias? ¿Cómo va mutando la juventud? Si se mantiene ese espíritu o esa actitud rebelde, o hay una actitud quizás más apática, pero a la vez los jóvenes de ahora son más abiertos de lo que éramos nosotros en los 90, en los 80, ¿cómo lo ves eso? Sí, pero antes me gustaría aclarar que me parece que los jóvenes de hoy son distintos, pero los adultos también somos o son distintos, ¿no? Es decir, el cambio que se ha dado, ¿sí?, ha afectado
a todas las generaciones o a todas las edades. Un chico de 18 años, como bien vos decís, no es el chico de 12 o de 18 de hace, te diría, ni 10 años atrás, ¿sí? Obviamente una mamá o un papá o un abuelo no es el mismo abuelo el de hoy que el de hace 20 años atrás. Tal cual, sí. ¿Sí? Por supuesto, conservando características etarias, ¿no? O propias de cada edad, pero piensan distinto, actúan diferente. Entonces yo creo que el cambio de la juventud no es ajeno a un cambio, ¿sí?, que tiene que ver o que afecta a toda la sociedad. Después podemos ver, ¿sí?, qué cosas han sido, como todo cambio, qué cosas son positivas, qué cosas son tanto, que indudablemente difieren, sin lugar a dudas, de esas características de jóvenes de hace 10 años. Nada, mis hijas, me parece que es un buen ejemplo, mis hijas se llevan 5 años de diferencia y de edad, y bueno, y hay diferencia entre una y otra en la perspectiva, en la manera de mirar las cosas, en la manera de entenderlos. Hoy 5 años ya se considera cambio generacional, ¿sí?, dado el cambio cultural y la rapidez con la que se producen los avances, ¿no? Más, sin ir más lejos y dentro del ámbito educativo, si pensamos un chico que egresó hace 3 años o 2 años, ha tenido una experiencia, una vivencia escolar diferente a los chicos que transitaron esta pandemia. Y entre sí también va a ser diferente, porque no es lo mismo a los chicos que les agarró esta situación cuando entraban a primer grado, cuando egresaban de séptimo, cuando entraron a primer año. Los chicos de la transición, los que pasaron a primer año, segundo año, no han podido construirse como alumnos del secundario. Claro, y tener la identificación con sus compañeros, ¿no? Exactamente, y eso ¿qué con el significa? espacio, ¿no? Porque Exacto. la escuela se transforma en el hábitat diario de un estudiante. Imagínate el chico que terminó el año pasado en séptimo, no tuvo su vivencia de alumno del último ciclo. Claro. ¿Sí? Y todo ese duelo que significa o que se va elaborando a lo largo del séptimo grado, ¿sí? Sí, cerrando una etapa importante de la vida, ¿no? Como es la primaria y ese salto a la secundaria. Así exactamente. Que eso es lo importante, ¿no? Y hoy empezó. Que es un año de uno graba recuerdos para el resto de la vida. Exacto. Pasa de tener maestros a tener profesores. Y es un cambio, es un cambio importante. Sí, Muchos de los chicos no continúan en el mismo edificio o establecimiento y quizás arrancan en una secundaria y tienen que mudarse también con lo que eso significa, ¿no? Me refiero al espacio físico, ¿no? Y la construcción del vínculo con el docente, claro, que no es lo mismo un docente, claro, que está en el aula, que un docente que los va a ir conociendo a través de los cuadraditos de Zoom. Claro, sí. Es muy distinto. Así que ya ahí también hay diferencia en estos chicos egresados. Nosotros en el colegio hablamos un poco de AC, ¿no? Antes de la cuarentena, S en cuarentena y DC después de la cuarentena. La vivencia y la experiencia y la imagen y lo que ha procesado como vínculo con sus docentes, con sus compañeros y demás, no es lo mismo. Promociones anteriores a esta epidemia, a los que van a construir su escolaridad o van a transitar su escolaridad con este cambio permanente, ¿no? Con este cambio permanente, con un concepto de incertidumbre que posiblemente los anteriores no lo han vivenciado. Hoy todo es incertidumbre.